del presidente de esta corporación, doctor Gregorio Badeni, me toca a mí recibir a nuestros nuevos miembros correspondientes de la provincia de Córdoba, doctor Antonio Hernández. Antes de ceder la palabra al presentante, doctor Alberto Rodríguez Galán, le voy a imponer el collar de la academia y le voy a hacer entrega del diploma que lo acredita como tal. Del nuevo académico. Señor vicepresidente en ejercicio, doctor Isidoro Justa Moreno, señor presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, doctor Zarelli, señor presidente honorario de la Academia Nacional de Córdoba, doctor Pedro Díaz, señores académicos, señora Hernández, señoras, señores. Se incorpora esta tarde, en calidad de miembro correspondiente de nuestra corporación, el doctor Antonio María Hernández. Y agradezco al señor presidente, doctor Badeni, la distinción que comporta su presentación. El doctor Hernández es un constitucionalista de nota, reconocido por sus aportes a nuestra disciplina en el país y en el exterior. Abogado a los 21 años, obtiene a los 22 el grado de doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Inicia una actividad incesante en la cátedra, en la investigación, en el libro, en conferencias, seminarios y simposios. Profesor de Derecho Constitucional por concurso a cargo de la cátedra A en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional antes nombrada, ejercerá asimismo como titular la de Derecho Público, Provincial y Municipal. En 1999 es designado miembro del número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y el Instituto de Federalismo es actualmente su director. Nuestro recipiendario en lo institucional integra la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, que la presidió antes y ahora lo es como presidente honorario, como así también miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de la misma materia. Al prologar la obra Derecho Constitucional, escrita por distinguido jurista de la que participa el doctor Hernández, el profesor de la Universidad de Bolonia, Giuseppe de Virgottini, al referirse a los problemas originados por la reforma constitucional de 1994 y sus renovadas interpretaciones jurisprudenciales a la luz de las nuevas ideas y de los nuevos tiempos, manifiesta, cito, califica de relevante a la escuela de constitucionalistas que integra la asociación antes aludida y advierte, comillas, una sólida doctrina constitucional argentina previa a la reforma favoreció el análisis e interpretación de las nuevas instituciones y destaca, comillas, autores como Segundo Rey Linares Quintana, Jorge Reinaldo Banossi, Néstor Tagüez y Germán Villacampos. Manifiesta que han contribuido en ese sentido y tienen el reconocimiento de haber mantenido en vivo el pensamiento constitucional en épocas no democráticas. Y es en este libro, Derecho Constitucional, el que representa a juicio del profesor Virgottini la línea de avanzada de la nueva generación de constitucionalistas argentinos, entre los que se encuentran los autores, la doctora Susana Albanese y los doctores Alberto Dalavía, Roberto Gargarela, Daniel Salazar y el propio profesor Hernández. Y en este orden de ideas,
es que nuestro representado vuelca en el capítulo 10 de esa obra el resultado de sus renovados estudios e investigaciones, así como sus vivencias profesionales acerca de las emergencias y su afectación del orden constitucional de los derechos, e intenta demostrar con sus palabras, y a mi juicio lo logra, que esas emergencias, comillas, fueron en muchos casos el argumento utilizado para afectar en profundidad los principios del Estado constitucional y democrático, el sistema republicano y la vigencia de los derechos humanos consagrados por nuestra ley suprema. El análisis de aquellas contingencias, previstas y no previstas por la Constitución Nacional, los derechos individuales conculcados, la inconstitucionalidad de las medidas adoptadas por motivo del organismo financiero y bancario, mediante leyes y decretos de necesidad de urgencia y causa en su consecuencia, como también la misión del Poder Judicial, con su cambio de jurisprudencia respecto a la doctrina clásica de la emergencia, y dirigido a asegurar la vigencia de la Constitución Nacional que origina el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la provincia de Madrid. Son situaciones que el doctor Hernández estudia en profundidad y constituyen un aporte trascendente por el rigor sin concesiones con que enuncia los hechos, por el ajuste que deslinda los factores jurídicos de los políticos y finalmente por el acertado juicio de valor sobre el acontecer que nos conmovió y aún nos conmueve como pueblo, y que él percibió como pocos por su condición de jurista, por su vocación de servicio para con su país y por la idoneidad demostrada en las altas funciones públicas que ejerció. Como publicista, nuestro distinguido académico es autor y coautor de más de 20 libros, entre los que cabe señalar El Derecho Municipal, obra premiada con el ASECSI del Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires el año 1998, acogido por la crítica especializada como uno de los completos libros sobre la materia y en cuyo prólogo el doctor Pedro José Frías nos advierte con su autoridad que es el fruto de las ideas y experiencias del autor, de la cátedra y de su quehacer responsable en funciones en los municipios. Y es así porque el profesor eminente en la materia fue concejal electo en la Municipalidad de Córdoba en 1983 y presidente de su convención constituyente en 1995. Su bibliografía es múltiple y su temática expresa con valentía y precisión su pensamiento en diversos problemas institucionales que marcan nuestro tiempo en el país y fuera de él. Argentina, una sociedad anómica, es el libro de que es coautor y contiene una encuesta de cultura constitucional con un estudio crítico sobre sus resultados, en el que se destaca el aporte del profesor Hernández por las condiciones antes apuntadas. Lo mismo acontece con la obra de reciente aparición, Constitucionalismo en tiempos de emergencia, de la que nuestro presentado ha sido coordinador y coautor, publicado en 3 idiomas, a la que se incorporan los trabajos y deliberaciones llevados a cabo en la mesa redonda de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional y su homónima argentina, realizaron en Córdoba los días 24 y 25 de julio de 2005. La jerarquía de los participantes, distinguidos profesores argentinos y de países de diversos continentes, las ponencias presentadas, el intercambio de ideas que suscitó, así como la introducción de este libro y el discurso inaugural de esa mesa redonda, ambos de autoría del profesor Hernández, indican la importancia para el país de esta reunión y de la publicación a que nos hemos referido. El caso FAI y sus implicancias constitucionales, publicados por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, es un libro del profesor Hernández
que ha tenido impactante repercusión. No voy a observar la posición en el caso que analiza ni las conclusiones a que arriba, pero sí quiero resaltar, al margen de aquellas, la honestidad intelectual con la que las presenta y las desarrolla. Todas las notas que contiene este libro, las de autores que comparten su pensamiento, como las que lo objetan, son minuciosamente transcritas, como para que el lector pueda formularse su propio juicio ante una materia de trascendencia institucional como es la nulidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de un inciso de un artículo por la Convención Nacional en ejercicio del Poder Constituyente cuando así se reformó. Y solo lo puede hacer como lo hizo el trabajo de este jurista por su talla y su prestigio. La honestidad intelectual que reasunta su obra escrita es la que sustenta su alto valor científico y es mensaje cuando se admite de la cátedra de sus discípulos. Lo es también su palabra en los cientos de conferencias que ha pronunciado en las más calificadas tribunas del país y del exterior, desde las universidades complutenses, luego Carlos III, Salamanca, Sevilla y Santiago de Compostela de España, la más destacada de Italia, Ámsterdam, la Nacional Autónoma de México, la Nacional y la Católica de Chile, la Johns Hopkins de Estados Unidos, hasta la de Melbourne en Australia. Su actuación como legislador, asimismo, es destacada. Concejal electo, como se ha recordado, en el municipio de Córdoba, diputado a la legislatura de esa provincia de 1986-1987, presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical 1987-91, diputado a la Nación 1991-95 y presidente de la Comisión de Legislación Penal de esa honorable Cámara. En las elecciones presidenciales del 1995 fue candidato a vicepresidente de la República por su partido, la Unión Cívica Radical. Su obra legislativa, 1991-1994, en 2 tomos, fue publicada por la imprenta del Congreso de la Nación y denota, como se ha recordado, la brillante labor de congresista. Pero si su actuación parlamentaria es notable, la que llevó a cabo como convencional constituyente de la Convención Nacional de Reforma de 1994 no fue menor. Lo manifiesto con la sinceridad de quien no compartió la razón que la motivó. Por otra parte, no es el caso de en este momento. Pero hoy no es óbice para expresar el respeto que despierte en mi espíritu su trabajo en esta convención, como también la lectura de su discurso pronunciado en la Cámara de Diputados de la Nación con motivo del tratamiento del proyecto de ley que declaró la necesidad de aquella reforma para rescatar los valores de nuestra Constitución histórica de 1853-1860. Pensemos, expresó en esa oportunidad, comillas, que se trata de una reforma parcial a la Constitución, lo cual nos habilita a decir en este instante que nuestro primer acto es el homenaje a los constituyentes de 1853-1860, porque se mantiene el espíritu de la Constitución Nacional, porque ella es una creación genuinamente argentina, adentrada en la tierra de los mayores, y tras exaltar el pacto de 1831 y el acuerdo de San Nicolás de 1852, afirma, comillas, que nuestro poder constituyente, originario y abierto, se inició en mayo de 1810 y se cierra en 1860, y rescata, comillas, el pensamiento de tal vez el más grande de los intelectuales argentinos, Juan Bautista Alberdi, la obra del general Justo José de Urquiza, y la del pensamiento de Bartolomé Mitre, Santiago Lerner, Domingo Faustino Sarmiento, Vélez Sarsfield, Seguí, Gorostiaga
y Juan María Gutiérrez, quien precisamente dijo que esta Constitución Nacional es la nación argentina hecha ley. Finaliza la cita. Adentrarse en la acción de Antonio María Hernández desde la cátedra, desde el libro, desde sus bancas de diputado provincial de la Nación o constituyente, como desde su propio desempeño en altos cargos públicos, se advierte un continuo ejercicio de la facultad de pensar. Y si el pensar es el oficio de superación, como lo quería Ricardo de Sanzari, el esfuerzo que conlleva, el trabajo que demanda, es el sentido de la vida del científico y el contenido del mensaje cuando, como maestro, lo transmite. Nuestro admirado y recordado presidente, el doctor Osvaldo Ludé, médico, filósofo y maestro por antonomasia, al sostener que la idea y el sentimiento regulan la conducta y que la conciencia moral es interdependiente de la conciencia científica, trae a colación un pensamiento de Poincaré. La verdad científica y la verdad moral no se las puede separar. El que ama una no puede dejar de amar la otra. Creo que este pensamiento de tan ilustres hombres de ciencia, que indica conductas en el plano intelectual, en la esperanzada búsqueda de la verdad, son determinantes del trabajo de don Antonio María. Y no puede ser más grato para mí que expresarlo en su incorporación como miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Esta tarde nos hablará sobre la cultura de la Constitución en Argentina. Sus pares aguardamos su contribución seguida en el seno de nuestra corporación. Enhorabuena, doctora. Tengo un agradecimiento profundo y me embarga un sentimiento de gratitud muy grande con los miembros de esta academia que me han concedido una de las distinciones más altas que he alcanzado en mi vida. Tengo clara conciencia de lo que significa ser un miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. El 28 de diciembre de 1938 fue fundada por hombres ilustres. El primer presidente fue Rodolfo Rivarola. Los primeros secretarios fueron el gran historiador Enrique de Gandía y Guillermo Garbarín Islas. Pasaron por aquí como miembros figuras de la talla moral e intelectual de Octavio Amadeo, de Ricardo Levene, Miguel de Andrea y Alfredo Palacios. Si he podido llegar a merecer esta distinción, ha sido porque también creí en el estudio, en el trabajo y en la rectitud de procederes a lo largo de toda mi vida. No pude hacer solo esto. Debo expresar mi reconocimiento, en primer lugar, a mis padres, a mi mujer María Alejandra Buteler, que acá me acompaña, a mis hijos y a mi hermano Álvaro. Agradezco las enseñanzas que recibí de mis maestros. El primero fue mi padre. Después, muy brevemente, César Enrique Romero. Y a lo largo de muchos años, el gran maestro Pedro José Frías.
tengo un profundo agradecimiento para Alberto Rodríguez Galán, gran jurista y gran caballero. Lo acaba de demostrar porque es un hombre de gran generosidad intelectual y humana al hacer esta presentación que me honra muy particularmente. Elegí para hablar hoy un tema que me parecía muy adecuado para esta alta corporación: la cultura de la Constitución en Argentina. Y lo primero que debo explicar es el porqué del título de esta conferencia. Porque sabido es que hay una relación muy estrecha entre cultura y derecho. Por tanto, entre cultura y constitución, porque la constitución expresa la cultura de un pueblo. Fue Peter Haberle, el gran profesor de Bayreuth en Alemania, quien ha estudiado con mayor detenimiento los problemas de la cultura constitucional. Incluso tiene una teoría de la Constitución desde la ciencia cultural. Y fue él el que también dijo que la palabra cultura proviene de cultivare, de tal manera que también los textos de la Constitución deben ser cultivados para que devengan en auténtica Constitución. Y más adelante define la cultura de la Constitución de esta manera: es la suma de las actitudes e ideas, de experiencias subjetivas, escalas de valores y expectativas subjetivas, y de las correspondientes acciones objetivas, tanto al nivel personal del ciudadano como al de sus asociaciones y órganos estatales relacionadas con la Constitución. Va de suyo que el problema de la cultura de la Constitución se relaciona muy particularmente con el cumplimiento de la Constitución, con la relación que tiene el pueblo y la sociedad precisamente con la Constitución. Y por eso, en primer lugar, me parece pertinente analizar qué ha ocurrido en la ciencia del derecho público y del derecho constitucional argentino en torno a esta materia. Y fíjense que ya Alberdi, en el capítulo 12, se preguntaba con su agudeza intelectual: ¿cómo hacer de nuestras democracias en el nombre, democracias en la realidad? ¿Cómo cambiar en los hechos nuestras libertades escritas y nominales? Y por cierto, respondía que el único camino posible era el de la educación del pueblo. Pero en el capítulo 33 se anticipa de manera premonitoria a los problemas que después veríamos a lo largo de la historia nacional. Y fíjense que ahí alerta sobre los peligros de las leyes reglamentarias de las constituciones, porque dicen que pueden ser instrumentos de mistificación del gobierno constitucional. Pero, analizando en particular este tema, ya a comienzos del siglo XX, fue Juan Agustín García, en un libro muy importante que se llama La ciudad indiana, que al analizar los siglos XVII y XVIII se adentra para tratar de comprender cuáles son los sentimientos, cuáles son las leyes que realmente gobiernan al hombre argentino. Y entonces enuncia 4 características del hombre argentino. Pero nosotros nos tenemos que detener específicamente en una de ellas, que es el desprecio por la ley. Él dice que la ley no se cumplía en la colonia y que el poder omnímodo de las autoridades coloniales y la falta de derechos del gaucho hizo nacer ese desprecio a la ley. Luego analiza el sentimiento exacerbado individualista
que nos lleva después a depender de los caudillos. Viene después la anarquía. Señala los riesgos del incumplimiento de la ley. Curiosamente, y también con un pensamiento muy vigoroso, señala el problema de la centralización política, señala el papel subordinado que tenían las asambleas legislativas. Muchos juristas que han honrado esta academia también se han referido a los problemas del incumplimiento de la ley y de la Constitución. Lo menciono a Rodolfo Rivarola, que ya en 1908, el expresidente de la Academia, señalaba cómo se afirmaba una tendencia centralizadora en el país que naturalmente afectaba al federalismo, violando la Constitución. El maestro Segundo Linares Quintana, el más antiguo de los miembros vivos de esta corporación, en su monumental obra, El Tratado de la Ciencia y del Derecho Constitucional, en reiterados capítulos hace referencia a las violaciones de la Constitución, no solo en el tema federal, también el tema de las emergencias, y después tiene juicios de valor muy importantes con respecto a las dictaduras que nosotros hemos sufrido en el país y en particular a la peronista. Germán Vidar Campos, que nos ha dejado hace poco y que ha sido miembro también de esta academia, en sus múltiples libros no dejó de señalar los problemas que nosotros tuvimos por el incumplimiento permanente de la ley y de la Constitución. El maestro Pedro J. Frías, desde hace décadas y como abogado mayor del federalismo argentino, también ha señalado cómo se violó sistemáticamente a la Constitución. Jorge Reinaldo Banoschi, desde hace muchos años, ha señalado este tema. Lo acaba de hacer muy recientemente, con su incorporación a la Academia Nacional de Ciencias, en una conferencia importantísima sobre glorificación y crucifixión del derecho. Pero no puedo dejar de mencionar que hace apenas una semana pronunció una conferencia en el 18 Encuentro de Profesores de Derecho Constitucional celebrado en Paraná, y donde señaló cuál es la ley que rige en la Argentina. Es una ley que se expresa en dos palabras: todo vale. Todo vale en la Argentina. Eso dijo Banoschi sobre esto. Gregorio Badeni, el presidente de esta academia, también se ha referido en reiteradas oportunidades a este tema. Lo mismo Alberto Dallavía, que analizó en particular distintas cuestiones, pero sobre todo el avance de los decretos de necesidad y urgencia, además de los problemas de la emergencia. El doctor Juan Vicente Sola, que con su temprana tesis doctoral sobre intervención federal a las provincias, indicaba también lo que significaba la utilización espuria de este instrumento constitucional. Fernando Barrancos Iberia también nos está señalando la posibilidad de violaciones de la Constitución, como aquellos que quieren instaurar un tribunal constitucional en la Argentina para producir una lesión más a la Constitución, que sería ya definitiva e irreparable, porque terminaría con el control de constitucionalidad en la Argentina, y está señalando estos intentos. En esta materia, para mí quien más ha estudiado el problema fue Carlos Santiago Nino, que nos dejó su testamento intelectual en un libro
que se llamó Un país al margen de la ley, que es una confluencia interdisciplinaria desde la filosofía, la sociología y el derecho para explicar cómo se produce la violación desde las simples ordenanzas hasta la Constitución en la Argentina y cómo eso es una causa de nuestro subdesarrollo. Carlos Santiago Nino toma la palabra anomia, que proviene de la sociología. Por mi parte he estudiado el origen de esta palabra. Tiene un origen muy noble de 25 siglos, porque fue utilizada primeramente por Tucídides. La verdad es que renace en la Edad Media, pero son los sociólogos franceses las que a la palabra le dan ya un significado muy importante y muy actual a partir de Durkheim en la sociología francesa. Eso luego llega a la sociología norteamericana, esencialmente con Merton, Parsons, y esta palabra la trae al derecho Carlos Santiago Nino. Pero además califica la anomia. La anomia es antidemocrática por antonomasia, porque la ley suele ser la expresión de una deliberación y teóricamente es la expresión de lo que han sancionado las mayorías populares. Por tanto, el primer rasgo de la anomia, que él interpreta como la violación de la ley, el incumplimiento de la ley y de otras reglas morales, y de todo tipo de reglas en definitiva, que es lo que pasa en la Argentina. Así que en definitiva dice que la anomia es antidemocrática, pero además dice que la anomia es boba, porque no se tiene clara conciencia del daño que le produce al país la violación de las leyes. Tal vez nosotros lo podemos justipreciar al ser un país récord en muertes por accidentes de tránsito, pero ninguno de nosotros puede justipreciar cuántas inversiones, sobre todo extranjeras, hemos perdido porque aquí en la Argentina no se respeta ni la Constitución, ni la ley, ni los contratos. Citaba a John Elster y decía que la ley es el cemento de las sociedades. Y también lo citaba Max Weber al decir precisamente que la productividad propia del sistema capitalista está íntimamente ligada también a la existencia de un sistema jurídico seguro y eficiente y de cumplimiento de las leyes. Personalmente me interesé desde hace años por este tema. En primer lugar, en el libro sobre las emergencias y el orden constitucional, al cual se ha referido el doctor Rodríguez Galán. Pero también en mis libros sobre el federalismo, autonomía municipal y ciudad de Buenos Aires, en la reforma de 1994, en mi libro de Derecho Municipal, también en mi libro sobre el caso Fay y sus implicancias constitucionales. Antes de pasar a hacer un análisis de un trabajo que hicimos en coautoría con el doctor Daniel Sobato y con el doctor Manuel Mora y Araujo, y que precisamente se titula Encuesta de Cultura Constitucional, Argentina, una sociedad anómica, quiero señalar que también desde otras disciplinas se ha advertido el problema del incumplimiento de las leyes y de la Constitución en Argentina. Menciono brevemente a la obra mayor gauchesca nuestra, el Martín Fierro, donde es bien sabido que se trata de la descripción de un gaucho que tiene problemas con la ley y con la sociedad, y donde hay descripciones y comparaciones de lo que significa la interpretación de la ley con el manejo mismo del cuchillo. Y otras aseveraciones, en su momento bien criticadas por el gran Jorge Luis Borges, como hay que hacerse amigo, hay que tener un palenque donde apoyarse y hay que hacerse amigo del juez. Expresiones propias de la viveza criolla que tanto daño le ha hecho a la Argentina. Pero también desde la música popular y desde el tango, un hombre de la inteligencia de Discépolo en Cambalache
nos describió de alguna manera el grado profundo de anomia que ya en aquellos tiempos se vivía en la Argentina. Y el tema ha originado meditaciones en otras disciplinas. Otro miembro de nuestra academia, Víctor Masú, ha meditado sobre los problemas del hombre argentino. Personalmente adhiero a este tipo de reflexiones. Hace mucho tiempo que vengo diciendo que la Argentina no está en crisis, sino que la Argentina está en un proceso de decadencia. Y esto significa que nosotros debemos estudiar con muchísima precisión la magnitud de los problemas históricos, sociales y políticos argentinos que llevaron a un país que hasta 1930 ocupó los primeros lugares del mundo a la situación en que hoy estamos. Hoy mismo se ha conocido el análisis de Transparency International, que coloca a la Argentina en un tema importantísimo como es el de la corrupción con 2.90. Solo 2 países nos superan por abajo en esta calificación verdaderamente gravísima. Aliento la idea que así como Joaquín B. González hizo el juicio del siglo en 1910 y en medio del avance incontenible de la Argentina encontró lo que significaba la ley de la discordia interna como causa de un problema muy serio en la historia argentina, que después, por cierto, sería mucho más grave y mucho más profundo, aliento un pensamiento reflexivo, crítico y profundo sobre la realidad argentina de nuestro momento frente a los 200 años ya muy lejanos de lo que fue la gesta inmortal de Mayo, para que lleguemos a un diagnóstico preciso de lo que nos pasa a los argentinos, para a partir de ahí, alejados de la soberbia que nos ha caracterizado, formular una propuesta de cambio importante para el país. En este marco es que brevemente voy a analizar los resultados más importantes de la encuesta de cultura constitucional, que me obliga en primer lugar a explicar este proyecto. Este proyecto es un proyecto en primer lugar regional americano. Fue lanzado por el doctor Diego Valadez en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en México en el 2003. Invitó a los presidentes de las asociaciones nacionales de Derecho Constitucional a hacer una encuesta de Derecho Constitucional como se había hecho en México. Inmediatamente me di cuenta, porque estaba en mis preocupaciones de siempre, la importancia del proyecto. Lo pudimos hacer en la Argentina por el apoyo del director regional para América Latina, acá presente el doctor Daniel Sobal, de Internacional IDEA, que es una institución internacional vinculada a las Naciones Unidas y con el aporte de 25 democracias muy importantes en el mundo. Y nosotros lo elegimos al doctor Manuel Mora y Araujo como prestigioso sociólogo argentino para llevar adelante la encuesta. El proyecto ha continuado, porque también participé en la encuesta constitucional de Bolivia y acabo de llegar en este momento de Quito, Ecuador, donde ponemos en marcha la 4ª encuesta de cultura constitucional, y este proyecto va a continuar conforme lo estamos trabajando con el doctor Valadez y con el doctor Sobal, para analizar finalmente una conclusión ya sobre todo América Latina en su relación frente a la cultura de la legalidad. Los datos que puedo mencionar brevemente son estos. De los 1000 entrevistados, el 86% en su percepción sobre Argentina y la ley, el 86% dice que somos un país al margen de la ley. Cuando se analiza quiénes son los que violan las leyes, en primer lugar aparecen los políticos, en segundo lugar los policías, en tercer lugar los funcionarios públicos, en cuarto lugar los jueces,
en quinto lugar la gente, en sexto lugar los abogados y en séptimo lugar todos. Con respecto al conocimiento de la Constitución Nacional, el 77% de los entrevistados reconoce desconocer total o ampliamente la Constitución Nacional. Cuando se hace referencia a los derechos más violados, responden en primer lugar el de trabajar, en segundo lugar el de aprender, en tercer lugar el de reclamar, en cuarto circular y transitar libremente, en quinto enseñar, en sexto de prensa, séptimo de propiedad, octavo de religión, noveno de asociarse. Hice medir también el conocimiento de las constituciones provinciales y asombrosamente la cifra todavía se eleva a un número del 91% de los que desconocen total o ampliamente la Constitución provincial. Y también hice medir otra constitución, en este caso una carta orgánica municipal, la de la ciudad de Córdoba, y nos encontramos que también el desconocimiento total o amplio era del 86%. Con respecto a este libro, quiero mencionar que nosotros, a diferencia de lo que fue el libro mexicano, hemos hecho propuestas concretas para tratar de enfrentar un problema tan grave como es el del incumplimiento de la ley y de la Constitución en Argentina. Las 10 propuestas fueron las siguientes. En primer lugar, fortalecer el Congreso, lo cual significa derogar de inmediato todo vestigio de legislación de emergencia en el país y terminar de inmediato con la práctica de los decretos de necesidad y urgencia. No tengo tiempo para hacer mayores consideraciones del tema. En segundo lugar, asegurar la independencia del Poder Judicial. Qué bien hizo el doctor Alberto Rodríguez Varela al rendirle un homenaje al general Aramburu y al recordar la opinión de Bartolomé Mitre sobre cuáles son los criterios que hay que tener para designar miembros de la Corte Suprema. En primer lugar, tienen que ser personalidades intachables. ¿Para qué? Para controlar el gobierno y asegurar los derechos. Pero además deben ser de la oposición para asegurar efectivamente el cumplimiento de esa función. Esa era la opinión de Bartolomé Mitre en un tema tan importante. En tercer lugar, y no es porque no lo considere primero el tema, educación cívica y democrática. Nosotros hemos abandonado ya la educación cívica y democrática. Vean ustedes la nueva Ley Nacional de Educación y se van a dar cuenta que no se menciona entre los objetivos enseñar la Constitución a nuestros jóvenes. Si no recordamos a Hans Kelsen y no pensamos que la primera obligación de la democracia es la educación para la misma, vamos a seguir en la situación que estamos transitando. De todas maneras, colocamos primero la reforma del Congreso y la del Poder y asegurar la independencia del Poder Judicial, porque es cierto que el cambio en la Argentina, para ser un país confiable que cumple la ley y la Constitución, sería mucho más rápido si los que tienen las altas responsabilidades del gobierno den el ejemplo. En cuarto lugar, hay que crear una comisión de seguimiento y control del cumplimiento de las leyes, como hacen los norteamericanos y en general los anglosajones, que designan el problema del enforcement de la ley, o sea, el cumplimiento de la ley, uno de los problemas más importantes dentro del sistema constitucional. En quinto lugar, hay que facilitar el acceso a la información, porque es la base del sistema republicano. En sexto lugar, hay que producir una muy profunda reforma política y electoral. Y de esto voy a simplemente subrayar
la necesidad de la capacitación y de la formación política. Antes eran constitucionalistas un general como Mitre, un maestro como Domingo Faustino Sarmiento, un médico como Guillermo Rawson. Hoy hay altos funcionarios que portan el título de abogado y no tienen la menor idea de lo que es la Constitución Nacional. Hay que capacitar a la dirigencia política y cuando hablamos de ello, tenemos que empezar por una muy buena y sólida formación histórica, de historia constitucional en particular, de derecho constitucional, de derecho constitucional provincial, de derecho municipal, de derecho administrativo. No puede haber un hombre de Estado que no tenga una sólida formación de derecho público y, por supuesto, que no tenga una adecuada cultura. Le preguntaban a De Gaulle cuál es el requisito para ser general del Estado Mayor de Francia. Y De Gaulle respondió, dos palabras, cultura general. Séptimo, libertad de prensa. Y a la prensa hay que pedirle campañas masivas para enseñar el valor de la Constitución y la ley. Octavo, creación del centro de la Constitución Nacional, como lo hicieron los norteamericanos en Filadelfia, que es un centro verdaderamente ejemplar para enseñar las virtudes de la educación cívica y democrática y del valor de la Constitución. Noveno, exigir conocimiento de la Constitución en los exámenes para empleos y cargos públicos y para alcanzar la ciudadanía argentina. En décimo lugar, modificar los planes de estudio de las facultades de Derecho para que se enseñe el derecho constitucional provincial y las cartas orgánicas municipales. Frente a un país que se ha caracterizado por tener tan graves problemas en relación al cumplimiento de la ley y de la Constitución, no podemos olvidar las palabras de Manuel Belgrano. Cuán execrable es ultrajar la dignidad de los pueblos violando su Constitución. Y creo que nuestra respuesta, como hombres del derecho, tiene que ser desde sitiales de la importancia que tiene esta academia, tratar de señalar un camino que para mí no es otro que el de la lucha por la Constitución y por el derecho, como lo señalaba Rudolf von Gehring. Existe la esperanza de cambio. Simplemente tenemos que constituirnos en un país serio que cumple la ley y la Constitución. Voy a tratar de estar a la altura de las responsabilidades y del honor que hoy me han concedido al designarme académico de Ciencias Morales y Políticas correspondiente en Córdoba. Nada más. Bueno, Armando, venimos de la charla de Hernández y tenemos varios comentarios para hacerlo, ¿no? Habida cuenta que yo recuerdo que una de las citas y uno de los pedidos que hace Alberdi a las generaciones futuras, dice, pido a la política del futuro, decía Alberdi, mantener inalterable mi Constitución, como única condición para que continúe la paz y el progreso. Bueno, yo quería ir un poco más allá del tema, antes de entrar en el tema constitucional, en el tema cultural. Porque uno de los problemas básicos es que la Constitución no representa una cultura, sino que es un proyecto de civilización. Hoy una sola civilización, hay muchas culturas. Exactamente, fue lo que dijo Václav Havel y yo lo comparto totalmente. Y este hombre no habló nunca de civilización, sino que habló de cultura. Y ahora el propio Blair, en un artículo en Foreign Affairs,
dijo, esta no es una lucha de civilizaciones, es una lucha por la civilización. Y esto es lo que no se acaba de entender, porque realmente, como dice Ayn Rand muy claramente, la filosofía americana de los derechos individuales no la conocieron nunca los europeos. Claro. Cuando hablo de los europeos hablo fundamentalmente de Europa continental, aunque desde luego Inglaterra, después con el laborismo, Cayó en la trampa. Cayó en la trampa, ¿no? De la misma manera que tú me has comentado hoy, de que Greenspan dice que, o sea, cualquiera... Claro, Greenspan acaba de decir en la presentación de su libro que si el populismo llega a modificar la Constitución americana, Claro. puede tener los mismos efectos devastadores que tuvo cuando modificó la Constitución argentina el peronismo. Exacto. Y estos hombres se creen son muy constructivistas, están en Claro. la idea de que Claro, pero el tema pasa porque hay toda una filosofía que se acepta o no se acepta, o si quieres una ideología, depende cómo la quieras llamar. Cuando tú empiezas a decir que la propiedad privada es, como dice, la función social de la propiedad privada, tú le estás dando al gobierno el poder para destruir la propiedad privada como concepto jurídico. y donde no hay seguridad sobre los bienes, no hay civilización. Exactamente, porque el mundo cambió a partir del momento que se reconocieron los derechos individuales y el comercio dejó de ser despreciado, como era despreciado el trabajo. En otras palabras, la historia de la humanidad ha sido que la lucha por el poder político y la economía en función de la guerra. Por eso es que la humanidad no creció nunca. Eso es un proceso que empezó hace poco y que hoy lo tomamos por dado y nos parece lógico. Y volviendo a los orígenes, el otro error es tratar de echarle la culpa a los problemas que tenemos hoy a los reyes católicos y a las carabelas de Colón. Si eso hubiese sido verdad, la Argentina nunca hubiera sido lo que fue. Y aparte de esto, en la Argentina ni en los peores momentos se han hecho los destrozos que se han hecho en Europa, en la Europa continental, a partir del pensamiento de la Ilustración. Pero todo esto lo tenemos confundido y los argentinos de pronto empiezan a hacer catarsis, ¿no? Y creen que inventaron la estupidez, y voy a insistir, se practica pero no se inventó. Y Alberdi tuvo la genialidad de darse cuenta en su momento de lo que él llamó la barbarie ilustrada. No, ¿A qué le llamaba la barbarie ilustrada? A ver. Precisamente a las concepciones filosófico-políticas que habían desarrollado toda la teoría de las comunas en París, ¿no? Que fueron las que después se fueron desarrollando en el fascismo y el comunismo, en los totalitarismos europeos. O sea, a esta gente, a estos intelectuales que piensan que el derecho puede ser otra cosa de lo que venía evolucionando. No, a esta gente que creía que había encontrado una utopía del deber ser, que es distinto. Y esto es lo que él... Bueno, lo habían encontrado a través de la razón y a través de una pseudociencia, porque digamos. Ahí es donde está el problema, porque Alberdi, sin decirlo, es eminentemente jumiano. ¿Eminentemente? Jumiano. Jumiano, es decir, él está conteste con el problema de la conciencia de la naturaleza humana, que no es la naturaleza de los argentinos, es de todos. Los Estados Unidos... Vos sabés, disculpame, ayer estuvimos discutiendo con Ricardo Rojas, porque yo le citaba a Durkheim, que dice que los códigos morales se santificaron para alejarlos de la crítica humana. O sea, y a la Constitución, como código moral, no se la pudo santificar, por lo tanto la crítica humana le llegó y la modificaron.
Pero el problema básico es que dice la Constitución. La única Constitución que existe, que cree en los derechos individuales por encima de las mayorías. O sea, la única constitución de civilización, ¿cuál es? La de los Estados Unidos. Bueno, y la Argentina la copió. Y la Argentina la copió, que dijo de pronto también, este señor dijo que era un producto de la cultura argentina. No, no es cierto. Y la prueba... Precisamente lo que está en la Constitución es para modificar la cultura y hacerla civilizada. Exactamente. Y no solamente cambiar, como lo dijo Alberti, que criticó la Constitución del 19, la Constitución del 26, ¿no? Lo dijo con todas sus letras. Armando, y es el mismo proceso que le pasó a Cuba, porque la Constitución cubana de 1901 era muy parecida a la Argentina y logró los mismos resultados que la Argentina. No es lo mismo, porque los cubanos nunca se enteraron de lo que hicieron. Bueno, los argentinos tampoco. Está claro que ni siquiera los constituyentes sabían que estaban aprobando. No es verdad. Porque este hombre dijo que Urquiza y Sarmiento, pero no estoy muy seguro de los constituyentes. No lo comparé, porque realmente en Cuba no hubo nunca una clase intelectual que produjera un proyecto político como el de la Argentina. O sea que se la plantaron los americanos. Se la implantaron los americanos y los cubanos no la entendieron, empezando por Martí. Claro. No, pero claro, Martí ya se había muerto cuando esta Constitución, pero si uno lee los escritos de Martí... Ya estaba socavando las bases de la Constitución. Por eso dice Durkheim que los libros sagrados son los que tratan de alejarlo de la crítica humana, porque, como dice Hayek, en el hombre existe la natural tendencia a ir en contra de los códigos morales. Bueno, yo no lo diría de esa manera. Yo creo que muchos códigos morales que tienen que ver con la moralidad de la familia son contrarios precisamente a la moralidad del Estado, de las sociedades de orden extenso. Por eso es que Hume, que es lo más brillante que ha producido la historia de la filosofía política universal, distingue entre moral y justicia. Exacto. La justicia es un aprendizaje donde se reconoce, ¿no?, el derecho de cada cual a buscar su felicidad, ¿no?, sin perjudicar al otro, o sea, reconociéndole el mismo derecho. Esta es la idea. Y el problema individual, por ejemplo, el querer a los hijos, no se quiere por deber, se quiere porque el sentimiento. Por eso él distingue entre razón y pasión, y se reconoce que el ser humano se moviliza por la pasión, ¿no? Y precisamente la ley lo que tiene que hacer es controlar los aspectos de la pasión que contradicen el orden externo. No, ¿la ley o el derecho? Bueno, encierra la Constitución, porque digamos que la Constitución lo que está definiendo es qué es el derecho. Bueno, la Constitución lo primero que hace, que es lo importante y es el concepto del rule of law que nosotros no tenemos, es que los americanos cambiaron el objeto del gobierno en función de dos cosas: de la aceptación de que los intereses particulares no son contrarios al interés general y que la naturaleza humana no se modifica y es igual. Por lo tanto... Nunca van a ser el hombre nuevo. Exactamente. Nunca va a aparecer. Por lo tanto, los dos valores que hay en la Constitución americana son que es el límite al poder político, que es el que impone la Constitución a través del rol fundamental de la Corte Suprema, ¿no?, para que no se viole la Constitución por la ley. Claro. Porque esta es otra enorme confusión que desarrolló Hernández, porque evidentemente está influenciado por Montesquieu respecto de la importancia de la ley, y no tiene en consideración que la ley puede ir, normalmente va en contra de la Constitución. Puede ir, en contra del derecho, mejor dicho. No puede ir. El problema está en evitar que vaya en contra de los derechos individuales,
Y esto no quiere decir que una vez que una ley sea conteste con los derechos individuales, no sea violada, como es hoy también. Pero Alberdi estaba en su momento más preocupado por las posibilidades de que fuera la ley la que violaba la Constitución, claro, que no que el hombre violara la ley. Porque el problema de la Argentina hoy es la impunidad. Pero este hombre parece desconocer que el hombre no respeta la ley porque la ley no es respetable. O sea, cuando una constitución no es respetable, como diría Enran, se transforma en una excusa para cualquier práctica. Por lo tanto, llegamos a esta sociedad de ladrones que es la Argentina, gracias a que no existe una contención de una moral, de una constitución limitadora. Pero hay una serie de violaciones de la ley que tienen que ver con por ejemplo, con el tránsito, que no tienen nada que ver con ese problema. Cuando una sociedad está enloquecida... No es que está enloquecida, hay impunidad. El mismo argentino que viola la ley acá va a los Estados Unidos y la cumple. Exacto. Y esa es la misma persona. Yo no voy a poder olvidarme nunca. Pero Espérate, déjame hacerte una anécdota. Yo fui a Estados Unidos por primera vez en el año 1952, yo tenía 20 años. No sé cómo todavía logro acordarme de esa fecha. Te debe haber impactado, como le impactó a Ortega y Gasset, y entonces a Sarmiento y a tantos otros. Me estaba comiendo un helado. Cuando terminé de comerme el helado, agarré la vasija de helado y la tiré al piso. Mi hermano, que estaba al lado mío y vivía en ese momento, porque estaba trabajando allá, se tiró de cabeza y agarró la vasija del helado en el aire. Me dice, ¿estás loco? Si te agarran te cobran $100. $100 de 1952. Es casi como si te cobraran $1000 hoy por tirar papel en la calle. Pero además... Entonces, esta es la noción que es importante y que es lo que los Estados Unidos lograron hacer y lo pueden lograr deshacer también. ¿No sabes que ayer Ricardo Rojas hacía referencia a este hecho? Y yo me quedé pensando, porque una sociedad que vive atacando al ciudadano, como es la sociedad argentina, por no tener límites al poder, entonces se genera en el hombre una reacción en contra de la propia sociedad. O sea, dice, seríamos más buenos con la Argentina si la Argentina nos tratase bien. Yo lo que creo es que cuando hay el poder absoluto, la gente se somete, porque los alemanes no se comportaron frente a Hitler distinto que los empresarios argentinos frente a Claro. Pero no tiene otra escapatoria. Vos viste claramente en la lista de Schindler, que Schindler, estando en contra, se tiene que someter, y eso es lo que le pasa al empresariado argentino, está sometido a esa presión que te dice o desapareces o te sometés. Exacto, por eso, y este es el problema, porque ni en Alemania ni acá hay un partido que le dé el poder, el reconocimiento de los derechos que se tiene, porque la verdad que la FIP o el Banco Central han actuado con una impunidad total frente a cualquiera. Entonces, acá han comportado como verdaderos saqueadores, y entonces la gente saqueada, ¿cómo querés que respete qué? No respeta nada. Por eso, y al mismo tiempo, cuando uno no tiene seguridad jurídica, ¿qué es lo que busca? Seguridad política. ¿Qué fue lo que hicieron la Siemens en Alemania, Krupp en Alemania y demás? Y después, porque en el fondo, y voy a repetir algo que ya dije alguna vez, que Lenin aprendió algo después que tomó el poder y escribió un ensayo que se llama La nueva economía política, la NEP. ¿En qué es lo que dijo? Dijo, los capitalistas están entre nosotros, actúan como ladrones, pero son los únicos que saben hacer las cosas. El fascismo para mí es un producto de ese reconocimiento
con lo cual se le da el poder político absoluto al gobierno y se usa a los capitalistas o empresarios en función de cierta eficiencia productiva, porque él decía, nosotros sabemos la política, pero no sabemos manejar las cosas. O sea, decime una cosa, Franco Macri, por ejemplo, por tomar un nombre, es una víctima del sistema porque o tranza con ellos o desaparece. Pero obviamente... O como cualquier empresario. Claro, o como cualquier empresario. El otro día estuve con los gerentes de Hewlett Packard y veía cómo la DGI los venía a presionar para que pongan publicidad en un pasquín de esto de la FIP, y a cambio bueno, yo después te aviso si te viene una inspección. Le dice, no, flaco, pero mandame la inspección en las veces óyeme, cuando estaba DIS en el Central, amenazaba, y esto lo sé por Ricardo Sin, sí, al Banco de Italia de mandarle una inspección. Claro. Era una amenaza. Y claro. Bueno, son los liberales nuestros, ¿no? Entonces, pero ese personaje que, digamos, vamos a poner el nombre de Marco, Franco Macri, porque es un tipo, bueno, ahora no, llega el gobierno no me dijo, pero hay un paralelismo con lo que le pasa a la lista de Schindler, que o tranza con Hitler o desaparece. Pero perdón, yo te voy a hacer otra anécdota. Un día yo escribí un artículo diciendo que la Siemens era un ternero prendido a la ubre de la vaca sagrada de Entel. Exacto. Y me llamó el presidente de Siemens y me dijo, Armando, ¿cómo es que nos has dicho ternero? Le digo, yo los estoy defendiendo. ¿Por qué lo estaba defendiendo? Y yo los estoy defendiendo porque de alguna manera yo lo que estoy es explicando que ustedes actúan de esa manera porque no les queda más remedio. Claro, son víctimas. Son víctimas. Porque de un sistema que no existe el derecho para que se defiendan ante la ley, por ejemplo. Si ustedes dijeran algo en contra de Entel, sí, le dirían que son unos imperialistas que están violando la soberanía nacional, porque estos países han sido muertos por dos palabras que empiezan con S-O. S-O. ¿Qué es eso? Solidaridad y soberanía. La soberanía es el poder político y la solidaridad es la moral de los que tienen el poder político para hacer lo que le da la gana contigo, claro, en función del... Después no entienden por qué hay chicos que agarran las armas y se levantan y hay toda una generación devastada y no entienden nada por qué la gente va y cacerolea para que se vayan, y estamos verdaderamente atrapados, Armando. Bueno, yo no porque diría con pensamientos como el de Hernández, es realmente, lo acaban de nombrar, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales, a un personaje que destruyó la Constitución y que tuvo un papel protagónico en la reforma constitucional que lleva al país a la barbarie. Bueno, yo creo que la modificación de la Constitución del 94 fue lamentable, realmente lamentable, y yo he hecho un mea culpa porque yo, en función de que Menem tenía una filosofía que compartía con Armando Rivante, no obstante ser peronista, prefería... ¿Cuál era esa filosofía? Bueno, él planteó una filosofía que cambió la posición de la Argentina en el mundo, abrió la economía, reconoció la propiedad privada, se atrevió a lo que no se atrevió ni el propio Alzogaray, a privatizar YPF. Eso casi era como violar a la Virgen María en ese momento. ¿Te das cuenta? Entonces, esta posición, que yo creo que es la que hizo grande a la Argentina en su momento, él la representó en un instante. Pero en la Constitución, para que él fuera presidente nuevamente, se cambiaron aspectos fundamentales de los derechos individuales, que hoy los tenemos implementados por este señor que tenemos de presidente. Y son los que han llevado al país a la barbarie, que hace que la Argentina esté en barbarie hace tanto tiempo. Bueno, la Argentina venía en barbarie hace bastante, por eso Menem fue
un intento de un cambio que no lo logró. Y no lo logró no solamente por él. Los liberales argentinos economistas han sido más culpables del fracaso de Menem, conjuntamente con el Fondo Monetario, que la filosofía política de Menem. Vos decís que Menem tenía filosofía política, porque a mí me da la sensación Bueno, que él fue a Estados Unidos a decir, bueno, muchachos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No. Digan qué. Y me Mira, parece que los que no tienen claro las cosas son los americanos. No, perdóname que te diga que no. Aquí hay una sola filosofía que ha tenido éxito en el mundo, que le llaman el capitalismo y que yo le llamo la filosofía de la defensa de los derechos individuales. Contrato en la Constitución Americana, Argentina del 53. Y quiero hacer esta diferencia porque el capitalismo aparece como el materialismo del mercado, con lo cual estamos discutiendo con la izquierda que ellos son los éticos y nosotros los materialistas. Esta es la gran falacia en que está la discusión política hoy, no en la Argentina, en el mundo. En el mundo. En el mundo, exacto. No. Armando, entonces vos dirías que para volver a ser el país que fuimos tenemos que retomar, según lo que dijo Greenspan, los marcos morales de aquella constitución que Alberdi pidió, por favor, que se mantenga inalterable. No diría los marcos morales, los marcos filosóficos políticos que representan esa constitución y aplicarlo. ¿No? Y respetarlo. Y respetarlo. Esta es la idea. Pero lo que sucede es que la vigencia de la supuesta moral de la izquierda es tan grande que nadie se atreve, ¿no?, a hablar en contra bueno, mira lo que dijo el Papa. Claro, pero a mí me da la sensación de que todos estos, estuvimos en la reunión de recién, todos constitucionalistas, y tienen un profundo desconocimiento de lo que Alberdi hizo, de la trascendencia de la obra de Alberdi. Bueno, fíjate vos que estaba colgado Alberdi arriba de todos, y sin embargo parece que es una burla Alberdi. Pero ¿cómo no se va a desvalorizar a Alberdi si al argentino promedio le han enseñado que fueron ricos porque tenían la pampa húmeda? Claro. Claro, se creyeron que la riqueza argentina no se debía a la generación del Estado de Derecho que daba la Constitución, sino que porque su clima era fantástico. Sí, y tenía y no se pusieron a pensar nunca a ver la Rusia, que tiene más pampa húmeda. Ucrania tiene más pampa húmeda que la Argentina. Exactamente. Y han sido paupérrimos siempre. Pero los sistemas, lo que cambió la historia de la humanidad fue el sistema político, basado en una filosofía política inexistente a través de los siglos. No es verdad que hay una filosofía política judeo-cristiana. Si hubiera sido así, el mundo hubiera avanzado desde el primer día. Por supuesto. Sin embargo, el mundo llegó hace 200 años y se vivía igual que vivían los egipcios. No. Hoy tomamos el mundo en que vivimos, nos quejamos de él, pero si se nos va la electricidad, creemos que estamos muertos. Nos falta el aire. Y resulta que en el mundo se vivió sin electricidad 10.000 años. ¿Cómo? Cientos de miles de años. Cientos de miles de años. Si la electricidad tiene nada más que 100 años. Y entonces otro de los errores que yo encuentro y en algunas veces lo veo es cuando se cree que la tecnología es la que cambia las cosas. No, la tecnología es determinada, no determinante. Lo que determina es el sistema político. Y el sistema político está determinado por concepciones, si quiere, antropológicas, éticas, que se traducen en proyectos políticos y jurídicos. Armando, el Papa... Y esto fue lo que fue grandioso de la Argentina de 1853. Y esto es lo que voy a hablar en tu próxima charla. En mi próxima charla. Y esto es lo que hace a mí que admire a Alberdi cada vez más, porque fíjate que han pasado más de 100 y pico de años, 100 años, y sin embargo Alberdi estuvo por encima de todos estos intelectuales, fue más claro, la vio más clara, y seguramente cuando advirtió de los problemas que se venían en 1880,
no sabrían de qué estaba hablando Alberdi. No, Por eso yo a mucha gente le mando a leer los escritos últimos de Alberdi, que pero son tremendos. No los últimos, pero la conferencia de Luz del Día, donde él hace la diferencia que no se enteraron nunca los europeos tampoco de entre independencia y libertad. Bueno, ni hablar de los europeos, pero por lo menos acá tuvimos algo en Claro, algún pero momento. el problema está Los europeos en no tuvieron nunca nada, No, nunca, pero es que nunca a mí tuvieron libertad. lo que me preocupa de Europa es que si fuera la China, no me importa, porque si los chinos hacen destrozos, nadie en la Argentina se le va a ocurrir decir vamos a invitar a los chinos. Claro. Pero cuando los europeos han destrozado al mundo, resulta que nos aparecen como los reyes del deber ser político, cuando Bueno, no han sido los que han destrozado el pensamiento político y los creadores de las doctrinas totalitarias, como lo dice ahora ya François Rebel, por ejemplo, que es... te iba a decir, Rebel precisamente se llama la atención, ¿por qué Francia no produce ni un premio Nobel? Y los pocos premios Nobel que tiene están trabajando en Estados Unidos. Lógico. ¿Por qué? Y fíjate vos que las Argentinas, los premios Nobel que tiene o están trabajando en Estados Unidos o están en Inglaterra, que son los únicos ambientes que respetan la libertad y por lo tanto generan progreso. Pero imagínate, en un país donde, como son todos estos países por sus complejos, que si Einstein hubiera querido enseñar en una universidad argentina no hubiera podido porque no tenía un título argentino. Pero no solo eso, sino que lo hubiesen... ¿Vos te acordás cuando hubo un médico acá que quiso tratar la clorotoxina? Que le saltaron todos encima y no lo prendieron fuego porque ya no era época de prenderlo fuego, pero fue sometido prácticamente a una inquisición. En ese ambiente, ¿qué investigación puede prosperar? Pero si por eso es el tema de que, por ejemplo, de que insisto que la tecnología y ayer tuve una discusión en el programa, porque no hay una revolución industrial como no hay una revolución tecnológica. Hay un proyecto político que permite el desarrollo del conocimiento y el desarrollo del conocimiento, la tecnología. Claro, Cuando a un individuo como a Galileo resulta que consideramos que qué bueno fue el Papa que no lo mandó a matar, ¿qué se podía esperar de conocimiento cuando no se podía ni decir que era la Tierra a la que le daba la vuelta al Sol? Claro. Que en realidad lo importante es no la revolución industrial, sino que dio origen a que se pueda desarrollar la revolución industrial. ¿Qué es lo que cambió el mundo? ¿Qué fue lo que cambió el mundo? Y esto fue lo que cambió la revolución gloriosa de Inglaterra y que después eso se llevó a sus últimas consecuencias a los Estados Unidos. Y oh milagro de la historia, el tercer país que lo hizo fue la Argentina. Claro, y hoy los argentinos renunciaron a ello y ya cambiaron con algunos de los autores y cambiaron de tener como imagen a un Alberdi y a un Sarmiento. Exacto. Por Evita y por Maradona. Ahí tienes la explicación de la decadencia. Exacto. Vos sabés que Bastiat decía, hablaba de lo que se ve y lo que no se ve. Efectivamente, lo que se vio fue la revolución industrial, pero no se vio aquello que dio origen a la revolución industrial. Claro. Que fue lo que permitió esos derechos que permitieron que... También lo escribió, ¿cómo se llama? El Oracle. Claro. Y también lo que se vio fue la Revolución Francesa porque mató a miles de personas. En cambio, la Revolución Gloriosa de 1688, como no mató a nadie, no se vio. Pero es que lo que no se dan cuenta, que lo importante no fue que se matara a los nobles, sino que se le diera la oportunidad a la gente de surgir a través del comercio y no de la guerra. Y eso lo hizo la Revolución Industrial a través de la burguesía. No, eso lo hizo ascendente. La Revolución Inglesa, que permitió estos derechos que hicieron a Inglaterra el país más rico del mundo en ese momento, frente a un país que por naturaleza era 10 veces más populoso y más rico, que era Francia. Armando, volviendo a la conferencia, vimos claramente cómo este hombre Hernández habla de la omnipotencia de las leyes, seguramente influenciado por el espíritu de las leyes de Montesquieu,
y olvida el límite a la ley que significa la Constitución. Yo creo que ahí él tuvo una falla que ya se la había señalado Constant a Montesquieu, porque fue Constant el que le dijo a Montesquieu: lo que importa no es que se cumpla la ley, sino que la ley no viole los derechos, lo que la sociedad no tiene el derecho de prohibir. Esta es la... Pero todo esto forma parte de una concepción ética fundamental de que el hombre tiene el derecho a la búsqueda de su propia felicidad y que los intereses particulares no son contrarios al interés general. Cuando se admite a priori que el interés general es contrario, el interés particular es contrario al interés general, lo único que tenemos son los intereses particulares de los que están en el gobierno, violentando los derechos de los que no están en el gobierno. Y esto se dio cuenta Alberdi cuando escribió, cuando dijo su discurso de la omnipotencia del Estado. Lo dijo con todas sus letras. Armando, el Papa acaba de decir hace poco que hay que alejarse de todo lo que esté en contra del derecho natural. O sea, creo que hace referencia al positivismo jurídico que genera toda esta construcción del derecho artificial y que ha generado todo este desastre. ¿Se podría decir por la sentencia del Papa que de alguna manera nos está diciendo volvamos a la Constitución del 53? Yo lo dudo mucho, porque eso que tú dijiste yo no lo leí, pero he leído muchas cosas porque este señor era el que le escribía la gran parte de las encíclicas que escribió Juan Pablo II, excepto la centésimo ano que se le escribió Novak. Sí. Y este señor es un absolutista que cree que él sabe, que la Iglesia sabe la verdad. Es un buen alemán, entonces. Yo no voy a decir que lo es porque es alemán, porque han habido otros que no son alemanes, que como Pío XI, que era o como Pío IX, que estaban en la misma línea. Así que no quiero hacer disquisiciones de tipo racial, ni... sí, es una tontería. No voy a hacer eso. Bueno, pero analicemos de lo bueno que dijo este Papa. El derecho a la estupidez es de todo el mundo. Lo que cambia es el sistema sociopolítico que se logra imponer, porque como bien dijo Hume, la naturaleza humana no cambia. Si queremos cambiar los comportamientos, cambiemos las circunstancias. Y las circunstancias son el sistema político en el cual tú te desarrollas. Donde hay impunidad, no hace falta ser argentino para violar la ley. No, en Cuba se hacía lo mismo. Exacto. No, en Cuba con la diferencia de que Cuba tenía la ventaja de no ser ideológica, sino simplemente ignorante. Claro. Y estábamos influenciados. No estoy tan seguro de eso, porque he visto una película guantanamera donde muestra claramente la incidencia de los intelectuales que iban y prestaban su apoyo a la reforma a la Constitución. Ojo. No, quizás vos no estabas presente ahí en esa situación, o eras muy joven. No, yo sé que hubo un error con la Constitución de 1940. Yo tengo un amigo que ha hecho una o sea, compraron las mismas ideas que se compraron en la Argentina. Sí, pero no al nivel de la... Y además, como no se cumplía, el sistema capitalista en Cuba funcionaba, y por eso en Cuba se vivía en 1959 10.000 veces mejor que en la Argentina, aunque a los argentinos esto les parezca que es una exageración. Y una exageración. Cuando yo llegué acá, yo no podía creer cómo se vivía aquí. No lo podía creer. Además, porque Argentina, a diferencia de Cuba, tenía buena imagen, tenía películas, tenía toda una... Tenía 50 años más de una constitución Pero yo llegué acá, un auto que en La Habana costaba $2.500, aquí costaba $25.000. Claro. Para decirte algo. No estaba el proteccionismo.
Y Bueno. un individuo como yo, que era abogado, me ganaba $500 en La Habana y aquí ganaba 80. O sea que tenías más posibilidades, muchísimas más posibilidades ya. Pero no era yo, eran la gente Todos. que eran como yo. No, sí. Bueno, se ve en lo que quedó en la arquitectura de Cuba, que era una maravilla. ¿Te das cuenta? Yo no digo que fuera una maravilla, yo digo que habíamos tenido dos ventajas. Una, que los gallegos se quedaron hasta 1898, ¿no? ¿no? Y después caímos de alguna manera en un proyecto de la civilización más grande que ha dado la historia de la humanidad, que son los Estados Unidos, y en la cual, a diferencia de Cuba, que cayó, la Argentina la incorporó. Exactamente. De Cuba motu fue propio. impuesto. Acá hubo un personaje como Alberti. Como Alberti, Urquiza y Sarmiento. y como Sarmiento y como Urquiza, que lo hicieron. Exacto. Y lo que es inconcebible es cómo se ha destrozado ese proyecto, ¿no? En función de las ideas que hicieron los totalitarismos en Europa. Exacto. Compraron por todas esas ideas. y- Creyeron que y- la y- revolución era la francesa. Armando, ¿cuál sería tu último mensaje o tu última crítica al discurso de Hernández? No, yo digo todo esto no como una crítica al discurso de Hernández. Sino Bueno, una como- crítica es algo positivo, Sí. es de tratar de ayudar No, pero como la necesidad de un pensamiento que le devuelva a la Argentina la razón de ser de su grandeza, y que fue la Constitución de 1853 y la filosofía que ella importa, ¿no? Y que se ha sido desconocida, ignorada, no porque no se conozca la Constitución. En los Estados Unidos los americanos tampoco conocen la Constitución. Se acepta el sistema. A nadie se le ocurre en los Estados Unidos ir a proyectar nacionalizar la General Motors. Ujú. Y el día que lo hagan, pasa lo que tú dices. Va a tener efectos devastadores. Co- Te advierto una cosa, que al único personaje que escuché, lo leí, que había que volver a la Constitución de 1853 es al presidente Kirchner. No sé las razones, pero él lo dijo. Bueno, yo realmente no lo sé, porque yo creo que Kirchner no sabe dónde está parado, y no me gusta esta frase así tan, pero creo que dice lo que cree que le conviene en cada momento, como allá ahora defendió el problema de la AMIA, Sí. ¿no? Y dijo de los derechos son independientes, y acá lo que ha hecho es desconocer los derechos de las víctimas de los montoneros y del ERP. Ujú. Y esta es la situación en que está la Argentina, viviendo en una dictadura que ni siquiera la oposición se atreve a decirlo. La Argentina vive en una dictadura producto del uso de la Constitución De no haber límites al poder. al poder. Exacto. Bueno, Armando, te agradezco muchísimo. Como siempre ha sido muy claro. Nos vemos en breve. A que el Estado tiene